En Saint Seiya existen 88 caballeros de Atena, cada uno representando a una constelación del firmamento. Las armaduras que portan estos guerreros se dividen en 44 de bronce, 24 de plata, 12 de oro y finalmente 4 de origen desconocido. Sin embargo, para nadie es un secreto que en la serie no pudimos conocerlas a todas y mucho menos a sus portadores, por lo que, si eres seguidor de esta maravillosa serie, te invitamos a que nos acompañes a ver completo este video, pues pertenece a una saga que tiene como objetivo enumerar en orden alfabético a las 88 constelaciones del firmamento, explicar su origen mitológico, mostrar los diseños de las armaduras que las representan y dar a conocer a los personajes de la serie que las han vestido, ya sea en la saga clásica, el manga, spin-off o novelas. También te recuerdo que, si quieres ver la primera y segunda parte de esta saga, en las cuales presenté los caballeros del número 1 al 10 y del 11 al 20 respectivamente, puedes hacerlo dándole clic a los links que te dejé al final de este video, en el comentario fijado y en la descripción. Además, recuerda que del apoyo que reciba esta saga, depende su continuidad. Bien, sin más por aclarar, comencemos. Número 21. Cerberus. Cerberus es una antigua constelación creada por Johannes Hevelius que aparece por primera vez en su Atlas estelar Firmamentum Soviesianum de 1690. Sus estrellas siempre se han asociado a la constelación de Hércules, ya que Cerberus es el canino de 3 cabezas que custodia la entrada al Hades, el inframundo en la mitología griega. Hoy en día no se considera una constelación independiente, ya que sus estrellas están incluidas en la constelación de Hércules. Aunque esta constelación no forma parte de las 88 constelaciones oficiales, Masami Kurumada reveló en una entrevista que no todas las 88 constelaciones aceptadas actualmente cuentan dentro de la serie, así que, aunque esta constelación ya no es oficial en la vida real, en el universo de Saint Seiya, sí lo es. En la mitología griega, Cerberus era el perro guardián de Hades, quien tenía la tarea de evitar a toda costa que alguien entrara o saliera del inframundo sin permiso de su amo. Este ser mitológico es representado por un perro con 3 cabezas, garras de león y a veces con una melena de serpientes y una cola de serpiente. Cerberus fue presentado en la historia de Orfeo, quien viajó al inframundo para rescatar a su esposa Eurídice, quien fue asesinada por serpientes. El héroe usó su lira para tocar una dulce melodía que puso a dormir al perro. De esta manera logró llegar frente al dios Hades. Se dice que, como parte de sus 12 tareas, el héroe Hércules debía sacar a Cerberus del inframundo y llevarlo frente al rey Euristeo. Para ello, viajó al inframundo y habló con Hades, quien le permitió llevarse al perro siempre y cuando se le devolviera sin ningún daño. Hércules logró domar a Cerberus sin atacarlo, para ello lo amenazó con un garrote hasta que pudo encadenarlo. Posteriormente lo llevó frente al rey Euristeo y cumpliendo su promesa a Hades lo devolvió al inframundo sin ningún daño. En Saint Seiya, Cerberus aparece físicamente en la saga de Hades capítulo del inframundo, cuando Seiya y Shun llegaron a la segunda prisión. En ese lugar, este monstruoso ser estaba devorando a los muertos. Los santos de bronce se asombraron al ver semejante criatura, pero decidieron que no tenían tiempo que perder y trataron de pasar desapercibidos avanzando detrás de unos escombros. Sin embargo, Cerberus los detectó y casi devoró a Seiya, pero al darse cuenta de que era un ser vivo lo liberó. También tuvo una aparición con un diseño distinto en la saga de The Lost Canvas. La verdad, es curioso que exista una armadura de Atena con el nombre de un animal que pertenece a Hades, o por lo menos a mí me lo parece. La armadura de Cerberus tiene la forma de un perro grande de 3 cabezas que lleva 2 cadenas unidas a bolas con púas, es de la categoría de plata y sus usuarios han sido, en primer lugar, 3 desconocidos de la saga de The Lost Canvas, el primero del siglo XIII, el segundo del siglo XVI y el tercero del siglo XVIII. Luego en el siglo XX, durante los sucesos de la saga clásica tuvimos a Dante, y por último en el siglo XXI, en la saga Omega tuvimos a Dürer. Como dato curioso, Dante, el portador de esta armadura en la saga clásica, debe su nombre al escritor italiano Dante Alighieri, quien es el autor del poema La Divina Comedia, en el que se nos narra la visita de Dante al infierno. En esta obra aparece Cerberus, de ahí que se tomara el nombre de Dante para hacer referencia en la serie. Además, tanto el Dante de Saint Seiya como el escritor comparten la misma nacionalidad siendo ambos italianos. Número 22. Cetus. También conocida como la ballena, es la 4ª constelación en orden de tamaño. Cetus se extiende a lo largo del ecuador, su cabeza dirigida al norte y la mayor parte de su cuerpo orientada al sur. Cetus tiene un paso corto sobre la línea zodiacal, de apenas 2 días, que son el 27 y 28 de marzo. Esto ha creado polémica entre la comunidad científica, ya que al igual que Ofiuco le podría valer para ser considerada una constelación del zodiaco, haciendo que se acepte en el futuro la existencia de 14 signos del zodiaco, siendo Ofiuco la constelación 13 y Cetus la 14.
En la mitología griega, Cetus era un espantoso monstruo acuático que estaba asociado con los peligros del mar y los monstruos marinos, como ballenas o tiburones y demás seres que causaban espanto a los navegantes. Se dice que Casiopea, la madre de Andrómeda y esposa de Cefeo, rey de Etiopía, estaba tan orgullosa de la belleza de su hija que la presumió como superior a las Nereidas. Poseidón, dios de los mares, en venganza envió al monstruo marino Cetus a las costas del país causando grandes males. La única forma de calmar a la criatura era sacrificar a la princesa Andrómeda, por lo que se le encadenó en las costas para que fuera devorada por dicho ser mitológico. Para fortuna de la princesa, el héroe Perseo pasaba por el lugar luego de cumplir la misión de matar a la gorgona Medusa, y al verla se enamoró de ella, por lo que tomó la decisión de salvarla. Así que encaró a Cetus y usando la cabeza de Medusa lo convirtió en piedra. En Saint Seiya, la armadura de Cetus tiene la forma de una ballena, siendo esta solo una de las tantas maneras con las que se le describe en la mitología griega. Si bien la armadura pertenece a la categoría de plata, es posible que Kurumada en el futuro tenga que aceptar que Cetus es una constelación del zodiaco, por lo que tendría que crear para este nuevo signo una armadura de oro, similar a lo que pasó con el signo de Ofiuco, el cual ya tenía una armadura de plata en su honor, siendo esta la que porta Sina, pero que, luego de que los astrónomos aceptaran a Ofiuco como signo del zodiaco, Kurumada tuvo que crear una versión de oro de la misma constelación, que es la que porta Odysseus en Next Dimension. Número 23. Camaleón. Esta pequeña constelación circumpolar austral fue introducida en la cartografía celeste por los dos navegantes holandeses Peter Kaiser y Frederik de Outman en sus viajes de 1595 a 1597. Se encuentra al sur de Mia Placidus de Carina y limita con la constelación polar Octant. Alcanza su máximo esplendor a principios de marzo. En Saint Seiya, esta armadura pertenece a la categoría de bronce, posee la forma de un camaleón y ha sido utilizada por dos desconocidas guerreras durante la saga de The Lost Canvas, ambas durante el siglo XVI. Ya en la saga clásica, durante el siglo XX, fue vestida por June, quien era la guerrera rubia que tenía un lazo fuerte con Shun de Andrómeda. Número 24. Columba. Columba o la Paloma es una pequeña constelación justo al sur de Canis Major y Lepus. Fue sacada de la constelación Canis Major por Augustin Roger en 1679. En la mitología, se dice que los argonautas, quienes eran los héroes más famosos que viajaban en el barco de nombre Argos, enviaban un palomo para determinar si podía pasar por el estrecho del Mar Negro. En Saint Seiya, la armadura de Columba pertenece a la categoría de bronce y tiene la forma de un palomo. Su único usuario conocido es Grey, que portó el título de Caballero de Columba durante el siglo XXI en la saga de Saint Seiya Omega. Número 25. Coma. Coma, también llamada Cabellera de Berenice, es una constelación formada por un tenue cúmulo de estrellas que se ve mejor con prismáticos. Está situada al norte de Virgo y al este de Leo. En la mitología griega, Berenice fue la mujer de Ptolomeo Evergetes, faraón de la dinastía tolemaica de Egipto, que había realizado el voto de que, si su marido volvía vencedor de una expedición, se cortaría la cabellera y la ofrecería a Afrodita. Pero, al día siguiente de este generoso sacrificio, los cabellos desaparecieron del templo. En la elegía de Calímaco, la propia cabellera nos revela lo sucedido y la razón de su desaparición. Estaba yo recién cortada y mis hermanas me lloraban cuando, de pronto, con un rápido batir de alas, el dulce soplo del céfiro me lleva a través de las nubes del éter y me deposita en el venerable seno de la divina noche Cipris. Y a fin de que yo, la hermosa melena de Berenice, apareciese fija en el cielo brillando para los humanos en medio de innumerables astros, Afrodita me colocó, como nueva estrella, en el antiguo coro de los astros. Sí, como acabas de oír, al fin de cuentas fue la propia diosa del amor, Afrodita, quien se llevó la hermosa cabellera y la colocó entre las estrellas como una nueva constelación. En Saint Seiya, la armadura de Coma Berenice pertenece a una categoría especial llamada Corona Cloth. En cuanto a su apariencia, posee la forma de la propia Berenice incluyendo su cabellera larga. Sus portadores han sido May durante la saga de la Gigantomaquia, quien dicho sea de paso era discípulo de Death Mask de Cáncer. Luego tuvimos a Bellinger, quien apareció en la película de los Caballeros del Zodiaco contraatacan. Número 26. Compás. Compás, también conocida como Circinus, es una de las constelaciones más pequeñas y también fue creada por el abad Nicolás de la Calle durante su estancia en Ciudad del Cabo en 1751 a 1752. La Calle dio el nombre a la constelación en honor a los compases que utilizan los topógrafos y la colocó al lado de otro de sus inventos, la constelación de Norma, el nivel de los topógrafos. En Saint Seiya, la armadura del compás tiene la forma de un compás real y pertenece a la categoría de bronce.
El único usuario de esta armadura conocido es Hook durante el siglo XXI en la saga de Omega. Número 27. Corona Borealis. La constelación de la Corona Boreal, una pequeña, aunque muy nítida diadema de 7 estrellas, ocupa solo un 0.4% del cielo que vemos. Está ubicada entre la constelación del Boyero, al oeste, y Hércules, al este. En la mitología griega, la corona pertenece a Ariadna, hija del rey de Minos. Ariadna no quería aceptar la propuesta de matrimonio de Dionisio, quien es un dios olímpico, y que en ese momento tenía forma mortal. La razón del rechazo de parte de Ariadna era que no quería casarse con un humano después de ser abandonada por Teseo. Para probar que era un dios, Dionisio se quitó la corona y la lanzó al cielo convirtiéndola en una constelación. Ariadna, complacida, se casó con él y se volvió inmortal. En Saint Seiya, la armadura de Corona Borealis tiene la forma de Ariadna con la corona puesta en su cabeza, aunque en la versión de The Lost Canvas se representa por Dionisio portando la misma corona. Su categoría es de bronce y sus portadores han sido, en primer lugar, dos en la saga de The Lost Canvas cuyos nombres se desconocen, el primero del siglo XVI y el segundo del siglo XVIII. Luego tenemos a Cernia en el videojuego de Saint Seiya Awakening en el siglo XX y a Katia, también durante el mismo siglo, pero en la saga Santia So. Por último, en el siglo XXI, en la saga Omega tenemos a Dalí. Número 28. Cuervo. La constelación del Cuervo está agrupada junto con Sextante, Copa e Hidra. Es un trapecio formado por 4 estrellas, situado al suroeste de Spica. Su punto más álgido es alrededor del 28 de marzo. En la mitología griega, se dice que el cuervo era un ave de hermoso plumaje de color blanco y que tenía un canto que maravillaba incluso a los dioses. Por esta razón, el dios Apolo lo tenía a sus servicios. Se cuenta que en una ocasión Apolo envió al cuervo a buscar agua la cual debía llevarle en una copa. Sin embargo, cuando iba camino a realizar la misión, se encontró con una higuera cargada de higos, aunque no maduros aún. El cuervo no quiso dejar pasar esta oportunidad y esperó a que maduraran para que no se los comiera nadie más. Cuando maduraron se comió todos los higos y se acordó de su tarea de ir a buscar agua para Apolo. Entonces el cuervo procedió a llenar rápidamente la copa y regresó con Apolo, quien muy molesto lo regañó por la tardanza. Para evitar más problemas, el cuervo decidió mentir culpando al monstruo serpiente llamado Hidra de haber obstaculizado sus esfuerzos para recoger el agua. Apolo, quien no era ningún tonto, de inmediato se dio cuenta del engaño y castigó al cuervo cambiando su bello plumaje blanco a un negro sucio. Asimismo, cambió su bonito canto en un graznido estridente. Además, Apolo colocó al cuervo en el cielo, convirtiéndolo en una constelación, e hizo lo mismo con la copa en la que trajo el agua y también con la hidra. Una vez los tres estaban fijados en el firmamento, Apolo pidió a la hidra que se asegurara de que el cuervo nunca alcanzase la copa de manera que jamás pudiera aplacar su sed. En Saint Seiya, la armadura del cuervo pertenece a la categoría de plata, tiene la forma de un cuervo y sus portadores han sido, en primer lugar, dos desconocidos de la saga de The Lost Canvas, el primero del siglo XVI y el segundo del siglo XVIII. Luego en el siglo XX, en la saga clásica tuvimos a Yamian y en el siglo XXI, en la saga Omega, a Johan. Número 29. Copa. Esta antigua constelación se encuentra exactamente al sur de Leo. En la mitología griega, se dice que el cuervo que estaba al servicio de Apolo tenía la misión de traerle agua. Para ello Apolo le dio una copa. Sin embargo, el cuervo se tardó más de lo debido para esperar a que unos higos que se encontró en el camino maduraran y así podérselos comer. Al regresar se excusó de la tardanza culpando a la hidra por lo que, como ya dije en el puesto anterior, fue castigado cambiando su plumaje de blanco a negro, su canto a un graznido, y fue puesto en el cielo como constelación. Apolo también convirtió a la copa llena de agua en una constelación junto a la hidra, la cual debía cuidar que el cuervo no intentara beberla. En Saint Seiya, la armadura es de plata, posee la forma de una copa y puede ser usada para ver el futuro, el cual se refleja en su agua. Los portadores conocidos son Suikyo, en la saga Next Dimension y Aeson en el spin-off Saintia So. Número 30. Crux. Crux, o Cruz del Sur, está formada por 4 estrellas, está situada en plena Vía Láctea y es la más pequeña de las constelaciones. Desde latitudes medias del hemisferio sur y hasta el polo, es una constelación circumpolar. La Cruz del Sur no tiene su origen mitológico en la cultura griega, sino en la amerindia. Para los mapuches era una representación de la huella de un ñandú o avestruz americano, animal sagrado en sus creencias. Para los bororó, en Brasil, la cruz era parte de una constelación que representaba a un ñandú, siendo la propia cruz una de las 2 patas del mismo. En Saint Seiya, esta armadura posee la forma de una cruz, pertenece a la categoría de plata y sus usuarios han sido, en primer lugar, Christ, quien aparece en la película de Saint Seiya, Eris, diosa maligna.
Luego tenemos a George en el siglo XX, en la saga Saint Yasuo. Y por último tenemos a Kazuma, en el siglo XXI en la saga de Omega. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy con este conteo. Te recuerdo que en el siguiente video conoceremos a los caballeros del número 31 al 40. Para que eso suceda es necesario que este tenga éxito, por lo que te pido que lo compartas con tus amigos, pues el objetivo final es poder presentar a las 88 constelaciones. Antes de irnos, queremos agradecer a Nagi Kaelom, a Guillermo Álvarez Ángel y a Starling Germosen por su aporte como miembros del canal. Si tú también quieres ser parte, solo debes de darle clic al botón de unirse que aparece debajo de este video. Por cierto, te recuerdo que Nagi ha escrito su segundo libro titulado Era Divina, Lluvia Eterna, el cual puedes adquirir a través del link que te dejé en la descripción. También te anuncio que nuestro compañero Jesús Cabrera ya publicó su cómic, Cuentos del Todo. Recuerda que si lo apoyas estás apoyando al canal. También, queremos dar nuestra enhorabuena al Chipa503, quien está iniciando en YouTube. Estaremos enviando saludos a los que compartan este video con al menos una persona. Se les aprecia. Gracias y hasta la próxima.